Hola, mi nombre es Samantha Calderón. Veremos un tema importante en trigonometría, tipos de triángulos según sus ángulos. Según los ángulos que forman el triángulo, estos se clasifican en triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Este generalmente se marca con un rectángulo o con un cuadradito pequeño marcando el ángulo de 90. Triángulo acutángulo es aquel que tiene ángulos menores a 90 grados. Y triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. En este video haremos referencia al triángulo rectángulo. Las características: tiene un ángulo de 90 grados, consta de tres partes importantes. Los tres lados reciben un nombre en especial. Este es un cateto, este es otro cateto, y frente al ángulo de 90 grados tenemos siempre a la hipotenusa. A su vez, podemos utilizar las ya conocidas funciones trigonométricas, en las cuales sabemos que seno de un ángulo corresponde al lado opuesto o cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno corresponde al lado o cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente corresponde al lado opuesto entre adyacente. También es importante recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Vamos a basarnos en el teorema de Pitágoras para este ejercicio que a continuación verán y que es útil para resolver triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a los catetos, a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Tenemos un ejemplo aquí, o un problema, en el cual dice: para determinar la altura de una torre radiotransmisora, un topógrafo se sitúa a 300 metros de la base. Aquí tenemos al topógrafo. El topógrafo mide el ángulo de elevación. Nos está hablando de este ángulo que está marcado y encuentra que es de 40 grados. Si el tránsito está situado a 2 metros de altura, cuando se hace la lectura, ¿qué tan alta es la torre? En este caso nos están pidiendo lo que se le llama como cateto opuesto. Entonces tenemos el cateto adyacente al ángulo y tenemos como incógnita el cateto opuesto. Por lo tanto, podemos hacer uso de tangente del ángulo. Así entonces tenemos que los datos son beta igual a 40, cateto adyacente 300, la hipotenusa no la tenemos, y en todos los triángulos es importante siempre tener todas las medidas, los dos catetos, las hipotenusas y los tres ángulos. Así entonces, tangente de beta es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, y sustituyendo con los valores tenemos que tangente de 40 es igual al opuesto entre 300. Al estar dividiendo, la operación inversa es una multiplicación y nos queda que tangente de 40 al ser multiplicada por 300 obtenemos lo que estaban pidiendo, que es la altura de la torre, 251.73 metros. Utilizando el teorema de Pitágoras podemos sacar la hipotenusa y elevamos el cateto opuesto al cuadrado, el cateto adyacente al cuadrado, y obtenemos la raíz cuadrada de ese resultado. Por lo tanto, la hipotenusa tendría una altura de 253 metros. Espero que con este video te haya apoyado a entender un poco más el teorema de Pitágoras. Nos vemos pronto.